Hoy les voy a mostrar plantas a todo terreno y para principiantes. Vengan que les cuento. Bienvenidos a otro episodio de Balcón Huerta y hoy vamos a ver qué plantas podemos poner en el balcón de acuerdo a las características que tiene, de acuerdo a nuestras preferencias personales, y vamos a ir ahondando en ese tema para que, a pesar de que cada uno de nosotros tiene un espacio distinto, podamos lograr aprovechar ese espacio al máximo. Al momento de empezar a plantar en un balcón tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, ¿en qué estaciones del año estamos? ¿Estamos en el hemisferio norte? ¿Estamos en el hemisferio sur? ¿Estamos empezando la primavera o el otoño? Y en base a eso hay semillas que podemos plantar y también hay semillas que podemos plantar todo el año. Por otro lado, también tenemos la luz, durante cuántas horas da el sol, o es un lugar sombrío donde no da mucho sol y qué plantas podríamos plantar en ese lugar. Otro punto muy importante es el espacio que tenemos. A veces hay plantitas que entran en macetas pequeñas, pero después hay otras plantas que necesitan espacios muy grandes y siempre siguen creciendo. Y eso es otro factor que vamos a tener que considerar en el momento que elijamos las plantas que queremos plantar. También está el tema de cuánto tarda en hacer su ciclo vital. Son plantas que uno planta y crecen y nos duran solamente un año. Esas son las plantas que llamamos anuales. O tenemos plantas que pueden sobrevivir, digamos, por mucho más de un año, que son las plantas que llamamos perennes y que las podemos tener por un año, 2 años, 3 años. Después también vamos a tener en cuenta cuándo queremos cosechar las plantas. Hay plantas que inmediatamente podemos empezar a cosechar sus hojas, podemos cosechar también sus flores y las podemos comer. Hay plantas que tenemos que esperar un tiempo para poder cosecharlas, como las plantas que producen ajíes o que producen tomates y que no nos van a dar un resultado inmediato, sino que vamos a tener que pasar un buen tiempo hasta que esa planta pueda rendir sus frutos. Esta es una planta que yo ya les conté que tenía mi abuela, que resiste todo, resiste incluso las heladas, incluso si le nieva encima, resiste el frío. Verdaderamente yo la he plantado en distintas épocas del año, siempre germina, pero lo que noté es que cuando uno la planta en primavera es cuando más rápido crece. Se la ve muy frondosa, pero si ustedes plantan en invierno van a crecer esas semillas, pero van a crecer muy lentamente y muy poquito. Cuando la ponemos al sol directo a veces se marchita muy rápido porque es una planta que consume mucha agua sobre todo, entonces enseguida que le falta un poco de agua comienza a marchitarse y a ponerse amarilla, pero de todas maneras es una planta muy resistente. Vive un montón de tiempo, no solo una temporada, sino que puede vivir durante varios años porque se autosiembra, entonces ahora no se ven porque todavía no floreció. Después empieza a sacar unas florcitas amarillas muy pequeñas de las cuales salen las semillas se caen y se autosiembra. Esta, por ejemplo, está autosembrada. Acá se armó ella sola su propio hogar, que es esta maceta jardinera. Ustedes le dan una maceta chiquita y al poco tiempo esa maceta ya no le alcanza y la tienen que pasar a otra maceta o tienen que sacar alguna planta porque empieza a ponerse amarilla. Ven acá hay algunas hojas que ya están amarillas y es porque ya empieza como a competir con las otras plantas que crecieron, a competir por los nutrientes o a agotar el suelo. Y si quieren tener esta planta, tienen que contar con una maceta relativamente grande o poner solo una planta por maceta. De esta planta hay algo muy interesante, que es una planta rica en hierro y que ustedes pueden comer las hojas y los tallos más finitos. Y pueden ir sacando, por ejemplo, unas ramitas tiernas y utilizar eso. Se come cocida, no se come cruda, porque cuando la planta está al natural, cruda, tiene oxalatos y esos oxalatos pueden generar cierto daño en nuestro cuerpo. Entonces, por eso hay que darle un hervor muy veloz, o si ustedes quieren pueden utilizarlo directamente cocinándola en la sartén o de otras maneras. Y al cocinarla esos oxalatos dejan de generar un efecto nocivo para nuestro cuerpo.
Este kale se llama kale dinosaurio, kale toscano o como se dice en italiano, cavolonero. Tiene la particularidad de que crece también muy rápido y resiste todo. La nieve sin problema, de hecho el frío hace que tenga mucho mejor sabor. Como planta, ustedes ven que ni bien empieza a crecer, ya se pueden cosechar hojitas. Miren, acá también tenemos otra más chiquitita y pueden utilizarlas para hacer de todo, o sea, desde tartas, buñuelos, ensaladas, snacks crocantes, cualquier variedad de kale cumple con estas características. En cuanto a cuándo se planta, esta planta se ha plantado por sí misma en distintos lugares. Les digo la verdad, en cualquier momento del año la pueden plantar porque siempre crece, se autosiembra muy fácilmente cuando esparce sus semillas. Entonces es una planta que enseguida crece muy rápido, pero tiene una característica muy importante y es que le gusta el espacio. De todas maneras, ven, yo acá tengo este kale en esta maceta y va bien. También tengo kale en una maceta más chiquita que posiblemente o lo trasplante o lo saque, porque tengo muchos kales, como ven. Y es una planta que vive mucho más de un año, puede vivir 2 o 3 años tranquilamente. Y una vez al año da flores, las flores son comestibles y esas flores después dan una vaina de la cual salen un montón de semillas que se esparcen y se autosiembran. La menta es otra planta que en el balcón puede funcionar muy bien. Es una planta que realmente resiste absolutamente todo. Resiste plagas, resiste helada, resiste de todo. Si ustedes sacan un tallo y lo ponen en otra maceta, enseguida empieza a crecer. Y si ustedes cortan la planta, supongamos que yo la corto al ras todo, las raíces hacen que nuevamente empiecen a salir brotes y la planta vuelve a crecer. Por ejemplo, si les agarra una plaga muy intensa, ustedes lo que pueden hacer es cortarla toda y vuelve a salir. Miren, acá alguien se la estuvo comiendo, no sabemos qué bicho se la estuvo comiendo, pero bueno, ella resiste y vuelve a salir. Esta es una menta bergamota, realmente tiene el olor al té Earl Grey o básicamente a la bergamota. Es una planta que soporta el sol, soporta la semisombra. Yo ahora la tengo en semisombra, funciona, la tengo en el sol, funciona. Florece y da unas flores muy lindas. Y es una planta que no sé si les recomiendo que la planten de semilla. Si es así, plántenla en primavera. Pero si ustedes consiguen una menta, después es muy fácil que la puedan propagar. Es súper fácil. Cortan unas ramitas, las ponen en agua, le salen raíces, ya las pueden plantar, o sacan un manojo de raíces y lo plantan en otra maceta y ya vuelve de ahí a salir otra planta de menta. Es una planta increíble. En algún video vamos a hablar bien de esta planta, de cómo se propaga y de todas sus ventajas. La pueden usar para coctelería, la pueden utilizar para infusiones, la pueden utilizar para gastronomía, para platos, para darle un toque diferente. La verdad es una planta maravillosa que yo la tengo hace muchos años, esta planta, y se ha autopropagado por otros lugares, no sé cómo, pero se las recomiendo. El tomillo en este caso que ven acá es un tomillo alimonado, que pobrecito no está muy bien, pero creo que este año va a estar mejor. Lo trasplanté, lo puse en una maceta con una tierra mejor, lo puse en un lugar donde le da más el sol. Le gusta el sol, tolera la semisombra, pero no se lleva bien con la semisombra, se lleva mejor con el sol. Es una planta que pueden plantar de semilla o pueden comprarla y dura varios años. Se transforma como en un arbusto del cual ustedes inmediatamente pueden sacar las hojitas o ramas de esas hojitas, hacerlas secar o usarlas frescas y se pueden utilizar como condimento. Es una planta que no tiene muchas exigencias. Si ustedes les dan una maceta más o menos de este tamaño va a andar bien, si le dan una maceta más grande va a andar bien también. Así que se adapta a distintas condiciones. Y es una planta que también, al ser una planta aromática, es un plus adicional que uno puede tener y que siempre ayuda, ya sea porque nos permite conectarnos con los aromas o porque nos permite utilizarla como condimento en la cocina. Y si ustedes no quieren invertir demasiado tiempo, esta es una planta que no va a requerir mucho tiempo de cuidado. Realmente es una planta bastante autosuficiente que crece si tiene las condiciones adecuadas. Se puede adaptar a un balcón bastante soleado sin ningún problema. Hay algo muy particular que ocurre con el cilantro,
y es que algunas personas tienen un gen que hace que el cilantro se perciba como un sabor jabonoso y desagradable. Otras personas que no tienen ese gen perciben el sabor del cilantro como un sabor cítrico. Esta diferencia hace que haya gente que ame el cilantro y haya gente que odie el cilantro. Entonces, bueno, a nosotros el cilantro nos gusta mucho. Acá se consigue en Italia, pero no es algo que se consiga frecuentemente, es como que tiene épocas y por eso decidimos plantarlo para tener nuestra propia producción de cilantro. Es una planta anual, es decir, vive un año y después de ese año muere, pero uno puede obtener las semillas y con esas semillas poder plantar al año siguiente. Es una planta que no requiere mucho espacio. Ustedes la pueden tener desde en una maceta pequeña hasta en una maceta grande acompañando otras plantas. Miren, yo por ejemplo acá la tengo al lado de una planta de cedrón que ya está empezando a brotar y es una planta que puede acompañar tranquilamente otras plantas y generar un ecosistema en una maceta. En cuanto al sol, no quiere el sol súper excesivo y calcinante del verano, sino un sol moderado. Después, ¿qué podemos comer del cilantro? Bueno, del cilantro podemos comer básicamente toda la planta. Podemos comer desde sus hojas, podemos comer los tallos también, podemos comer las raíces y también podemos comer las flores de cilantro. Toda la planta es comestible y eso es algo muy positivo porque ustedes plantan la planta y en cuanto la planta empieza a crecer, ustedes ya pueden ir cosechando algunas hojitas, recortando, la planta vuelve a brotar. Acá atrás tenemos otro cilantro, entonces la producción es inmediata. ¿Cuándo podemos plantar el cilantro? Pueden plantarlo en cualquier momento del año. Siempre se recomienda plantarlo en primavera porque cuando ustedes lo plantan en primavera empieza a crecer muy rápido y realmente es como que las condiciones son perfectas para que el cilantro se desarrolle. Pero yo les cuento, también planté cilantro en invierno. De hecho, este cilantro está plantado en invierno y como ven es un cilantro que ya está crecido y la verdad es que funcionó perfectamente. Si lo tienen en un lugar donde da helada y claro, bueno, en ese caso por ahí no sobrevive, pero si lo tienen en un balcón donde, digamos, las condiciones no son tan extremas, va a resistir sin problema. La salvia es muy resistente a todo, resiste cuando le da el sol mucho tiempo, resiste las plagas, vuelve a rebrotar, lo que sí es una planta que le gusta el espacio. Más espacio les dan, más crece. Yo ahora la trasplanté y ya está rebrotando. De esta planta se pueden comer las hojas y también se pueden comer las flores. Las hojas son increíbles, tienen un perfume maravilloso y me parece que a nivel de aplicaciones en gastronomía vale la pena como aromática. Y si ustedes tienen un balcón donde no da mucho el sol, aprovechen y pongan una salvia, que es una planta que no decepciona, trae perfume, trae belleza, trae flores y trae polinizadores. Espero que hoy también hayan podido aprender algo que puedan poner en práctica en su balcón. Acuérdense de ayudarnos con un like, suscribiéndose a nuestro canal y nos vemos en el próximo episodio de Balcón Huerta. Hasta pronto.